Yo arreglo acá un tema y ya. Copiar. Bueno, estamos hoy reunidos con el doctor Ramiro Serrano, la doctora Lucena Vanegas. Este es un esfuerzo que está haciendo la revista Propiedad Horizontal con el fin de contestar preguntas relacionadas con el tema de las asambleas del 2020 en Propiedad Horizontal y el efecto que ha tenido el tema del coronavirus en el desarrollo de las mismas, debido a dos decretos que salió, uno por medio de la Secretaría de Bogotá y otro de Presidencia, donde limitan el número de personas que pueden reunirse en una asamblea o en cualquier evento público. En el caso de Bogotá de 1000, pero posteriormente salió también un decreto de presidencia el día de hoy en horas de la mañana diciendo que 500 personas máximo en eventos concurridos. Entonces, invitamos al doctor Ramiro Serrano para que nos dé un marco legal acerca de esta situación. Listo. Bueno, quiero un saludo muy especial para toda la gente bella de la revista Propiedad Horizontal. De verdad es una delicia estar de nuevo con todos ustedes. Gracias por la invitación y gracias a todos los que participan en el proceso de esta revista. Primero hay unas variables que hay que entrar a analizar. La situación del coronavirus, que ya había generado en unos artículos en las semanas pasadas, a nivel de unas charlas que tuvimos con el Ministerio de Salud, lo que hay que entrar a elaborar son protocolos dentro de las copropiedades para evitar en un momento dado que esta pandemia se expanda en forma como se ha hecho en varios países. La labor que está haciendo el Estado no es, llamémoslo así, porque esto sea el pánico mundial, sino lo que se está intentando es que esta pandemia se extienda a un número muy grande de la población, generando unas mayores situaciones o mayores enfermedades y por lo tanto varios muertos por la expansión de esta pandemia. El problema de la pandemia, como lo dicen los especialistas, es porque es un poquito expansiva, es demasiado microscópico el efecto y además los resultados van generándose a posterior de ello. Entonces, lo primero que debe hacer la propiedad horizontal es elaborar protocolos bajo el sistema de seguridad y gestión en el trabajo para evitar precisamente y generar una cultura dentro de la propiedad horizontal que conlleve a comportamientos de prevención. No voy a entrar a profundizar sobre esto porque no es parte de la charla, pero sí hay que hacerlo como una situación de preámbulo sobre esto. De todas maneras, doctor, sí se ha recomendado en algunas copropiedades ya el uso a la entrada de las unidades residenciales y comerciales del antibacterial, lo mismo que los vigilantes que están más expuestos al contacto público, pues usen sus guantes y estén permanentemente lavando sus manos y también limpiando las superficies de mayor uso
de los residentes, como son las puertas a la entrada de las porterías, los mesones de entrega de correspondencia, los teléfonos, y igual se está pidiendo que las administraciones pues tengan más bien una atención de peticiones, quejas y reclamos a través de internet y no personalmente. Doctora, esos son protocolos. Exacto. Precisamente lo que hay que entrar a elaborar, y cada edificio tendrá que elaborar su propio protocolo. El Estado ha generado unos mínimos, como el lavarse las manos cada 3 horas, el no rascarse la cara, las personas que tengan síntomas de gripa andar con tapabocas, si el aislamiento a aquellas personas que terminen infectadas, en los lugares que se están de movimiento en público, estar haciendo, mire, digamos en el caso del metro de Medellín, cada tramo están limpiando las sillas y las varillas, pero esos son los protocolos que se elaboran internamente dentro de cada situación. Exacto. Pero vamos a entrar en el tema, para que creo que son las preguntas de las personas. Sí. Primero hay que entrar a determinar que todas las asambleas de carácter en propiedad horizontal pueden realizarse en forma virtual o presencial, excepto las establecidas en el artículo 46 de la Ley 675 del 2001, ya que el parágrafo de dicho artículo dice: las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por ley. Entonces lo que tenemos que entrar a mirar es que hay decisiones que no pueden entrar a determinarse de manera presencial o de manera virtual, como lo vamos a analizar más adelante. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, los cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en uso y goce. La imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere 4 veces el valor de las expensas necesarias mensuales. La aprobación de expensas comunes diferentes a las necesarias. La asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado, cuando así lo haya solicitado el propietario. La reforma de los estatutos y reglamentos. Desafectación de un bien común no esencial. La reconstrucción del edificio cuando se haya destruido en una proporción que por lo menos represente el 75%, cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad vigente, la adquisición de inmuebles del edificio, ni la liquidación y disolución. Sobre estos 10 puntos, no podemos tomar decisiones de manera no presencial ni de manera escrita. Pero si analizamos... Perdón, doctor, así se tenga una aprobación superior al 70%. Superior, porque es que el parágrafo dice que esas decisiones solo pueden hacerse en reuniones presenciales. Vuelvo a repetir el parágrafo, dice: las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales. Es decir, exige la presencialidad de los copropietarios para la toma de estas decisiones. Okay. Ahora veamos el decreto, primero el dado en la ciudad de Bogotá, donde prohibían las reuniones de más de 1.000 personas. Después el presidente de la República hoy o anoche manifestó de que ayer superiores a 500 unidades no se podían, y vemos en algunas ciudades que también han reglamentado, porque al considerarse jurídicamente un estado de emergencia por salud pública, no solo la reglamentación, es decir, nadie puede ir sobre las decisiones, digamos, que ya tomó el presidente, pero sí los municipios y las gobernaciones podrían disminuir ese caudal establecido por la presidencia. Voy a tomar un ejemplo. En el caso a nivel nacional se prohibieron las reuniones mayores de 500 personas, pero el alcalde, por decir algo, de Cali puede tomar la decisión,
o el de Cartagena, decir, aquí no se hacen reuniones superiores a 100 personas. Esto está supeditado al concepto que estableció la Presidencia de la República, sino a nivel municipal también se pueden establecer ciertas medidas para el control de esta emergencia de carácter público. Eso nos lleva a tres situaciones, o a las siguientes situaciones. Primero, utilizar reuniones no presenciales y reuniones o una reunión por comunicación escrita, que tiene características totalmente diferentes. O realizar o aplazar, ¿sí?, lo que son las asambleas hasta la fecha que precisamente determina el gobierno nacional por imposibilidad de hacerlas. Quiero hacer una aclaración, Juan Roberto, respecto a esto. Son en este momento, si tomamos que todas las ciudades de Colombia toman la ley establecida por el gobierno nacional de que no se pueden reunir más de 500, no podríamos justificar en no hacer la asamblea si la copropiedad tiene menos de 500 unidades, porque yo puedo generar la excepción de no realizar la asamblea si propiamente la estructura o las personas que se van a reunir cumplen la condición de ese número de personas que se estableció en la prohibición de realizarse. Por eso, en parte, esta pandemia ha generado un pánico, pero más un pánico comunicativo y social, porque en este momento estamos hablando de unidades residenciales mayores de 500. No estamos hablando de las de 20 personas. Digamos, en una comunicación que recibí antes de entrar a hablar con ustedes, había un edificio de 40 unidades, ¿no? Y ya estaban cancelando la asamblea porque dijeron que el decreto nacional ya estaba prohibiendo hacer asambleas. No, lo que se está generando es la prohibición a conglomeraciones donde el número sea mayor de 500 personas. Teniendo en cuenta eso, sí, creo que quieren hacer una pregunta, sí, lo veo por... Pues, doctor, es que dentro de la información que emite la Alcaldía de Bogotá, específicamente, habla que se pueden hacer estas reuniones siempre y cuando se garantice que el área por participante debe tener 2 metros. 2 metros, derecha, izquierda, atrás, frente... Y entonces las copropiedades hacen una asamblea y estamos es así, uno contra otro. Ahí no se está cumpliendo esta norma. Así seamos menos de 500. Entonces las copropiedades tendrían que hacerlo en espacios y medir la distancia que ocupe 2 metros separando cada copropietario, cada participante de la asamblea. Gracias por el comentario que acabas de decir, porque me sirvió a mí de ejemplo. Yo voy a pedir una interrupción un momentico. Ya entro al sistema. Un minuto. Bueno, también les recuerdo que las personas que quieran hacer preguntas sobre este tema, vamos a recibirlas por medio de Twitter con el numeral Revista Propiedad Horizontal. Numeral Revista Propiedad Horizontal. Pueden escribir las preguntas en la red social Twitter para más adelante comunicárselas al doctor Serrano. Listo, doctor Serrano, alcanzamos a hacer un... Bueno, ya está. Muy buena tu pregunta y me gusta la pregunta que tú acabas de decir. El decreto que sacó la alcaldesa, o llamemos ley que sacó la asamblea, la alcaldesa, fue de carácter municipal. Sí. Ella ya le puso otro ingrediente. A ese ingrediente era el que yo me refería. Porque entonces en el caso de Bogotá generó una reglamentación muy diferente. Sí. Dijo, oiga, fuera de eso tiene que haber espacio de 2 metros por 2 metros, puso otra condición. Y así puede suceder en todo el país. Se puede entrar a reglamentar sobre esta figura. Y eso es lo que precisamente, decir, el ejemplo tuyo es el mejor, el que has dado, porque precisamente hay que entrar a mirar también cómo se va a reglamentar
ese control de la pandemia en cada municipio. Ese ejemplo está espectacular. Doctor, otra de las dudas más grandes que tienen las personas que van a cancelar o que ya decidieron cancelar, ya sea porque son más de 500 propietarios o menos, pero la misma gente pidió cancelar de pronto por el temor al contagio, es si ellos pueden hacer la asamblea en mayo, en junio, en julio. ¿Se puede hacer esto? Perfecto. Bueno, entonces hablemos, aquí como yo estoy con una contadora excelente, entonces dentro de la charla me puede fundamentar de la siguiente manera. El artículo 39 establece que la Asamblea General de Copropietarios se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal y en el silencio de este dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Entonces, primero tenemos que determinar el periodo. Si la copropiedad está cobrando expensas comunes en el mes de enero, febrero, del mes de abril al mes de marzo del siguiente año, el periodo presupuestal empieza en el mes de marzo, ¿cierto, doctora? Y podría realizarse dentro de esos 3 siguientes meses. Lo que pasa es que en la práctica siempre se pide el retroactivo para que la vigencia presupuestal sea de enero a diciembre. Primera situación. Entonces, si estamos en un periodo presupuestal, nosotros no tenemos ningún problema. Ahora veamos la segunda situación. Resulta que el periodo presupuestal sí está de enero a diciembre. De enero a enero. Hablemos de enero primero a 31 de diciembre. Sí. ¿Sí? Si está dentro de ese periodo, perdóname un momentico que aquí se me cruzó si está dentro de ese periodo, entramos a manejar otro tipo de figuras. Hay un aplazamiento a partir de la fecha hasta la ley salió hasta mayo, ¿qué? 2 meses. Mayo, abril son a mayo, 2 meses. Sí. Entonces, si tienen más de 500 unidades, pues obligatoriamente tenemos de plazo esos 2 meses sin que estemos incumpliendo la ley, porque estamos obedeciendo una ley de la República donde nos obliga a no hacer ese tipo de reuniones. Es decir, es que lo que no podemos hacer es no hacer la reunión sin una razón o sin razón Fuerza o de mayor. una manera injustificada. La forma justificada de decir yo no puedo hacer reunión porque la ley lo prohíbe, porque nos exige que mayores de 500 personas, o en el caso de Bogotá, que se haga la reunión de 2 metros por 2 metros que tiene que tener esa área, pues obligatoriamente tengo la excusa de la ley. Luego no me va a obligar en una u otra forma a realizar este tipo de asambleas. Sí. Tengo la justificación legal. Claro. Pero veamos la maroma. Bueno, si quieren alguna otra pregunta, no. Por ahora no, sigamos y mientras las personas van dando preguntas, vamos leyendo. Pero la única pregunta que había llegado está relacionada con eso. Que si se puede hacer una asamblea ordinaria en mayo. Sí. Claro, es que mira lo bonito de la ley. Hay que leer la ley, que es muy bonita. Pero entonces complementemos esa pregunta con lo siguiente. ¿Puedo hacer la asamblea en mayo a pesar de haber convocado con anterioridad? Es que la misma ley este establece, doctor, que debemos, si el periodo presupuestal es de enero a marzo, los 3 primeros meses, tenemos límite de convocar, porque la norma lo dice convocar hasta el 31 de marzo y puede realizarse... No. Mira, leamos el artículo, porque es que aquí empezamos a desordenarnos. A ver. El artículo 39 dice, la Asamblea General se reunirá ordinariamente, primero por lo menos una vez al año. Sí. Entonces yo puedo hacer una reunión ordinaria, 5 reuniones ordinarias en el año. Sí. Las reuniones ordinarias no se determinan por la fecha, sino se determinan por su contenido.
Sigue diciendo el artículo 39. En la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal y en silencio de este entre los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Aquí es donde opera que ante la ley que generaron no realizar tipos de reuniones de esto, pues se excepciona. ¿Y cuánto se va a demorar? Entonces ya no sería dentro de los 3 primeros meses, sino 2 meses siguientes, porque tenemos el fundamento legal para no realizarla dentro del término. ¿Para qué nos reunimos? Dice la norma, con el fin de examinar, y aquí es donde trae el temario de qué se hace en una reunión ordinaria. Dice, con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos cuya elección corresponda, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año, ¿no? Y se dice que la convocatoria se hará 15 días corrientes a la anticipación de la realización de la misma. Pero entonces fijémonos, entonces de aquí podemos concluir. Dice, para complementar, dice dentro de los, dice, dice, se realizará dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Se realizará, no se citará, sino se realizará. Dice que se obliga a hacer dentro de ese periodo, pero esa excepción se genera bajo el mandato de la ley por la pandemia. Se hace un aplazamiento de los 2 meses que se establecieron para eso. ¿Por qué? Por fundamento de la misma ley. Okay. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, claro, ahí estamos justificados, o sea, hay una razón legal para poder aplazar las asambleas hasta el mes de mayo. Bien, ahora entremos con las preguntas que más han surgido también, que me han hecho dentro de este ejercicio. Doctor, una pregunta, ¿es el nombramiento de delegados por bloques, por torres, por interiores para poder realizar la asamblea y no haya este conglomerado? Mas, sin embargo, es importante aclarar que los reglamentos de algunas copropiedades no tienen esto aprobado, y si no están aprobados, pues no sería ilegal nombrar en este momento delegados y llevarlos a tomar decisiones. Y también es importante que sepan que si no está en el reglamento, primero tienen que ser aprobadas esta modificación de participantes a una asamblea a través de delegados con un 70%, porque es una modificación al reglamento, y luego de haberlo aprobado por asamblea, llevarlo y elevarlo a escritura pública. ¿Está de acuerdo, doctor? Entonces, totalmente de acuerdo. Una cosa es ser representante, que es un poder, otra cosa es ser copropietario y otra cosa es delegado. La figura de delegado surgió del derecho cooperativo. Sí. Cuando hay una cantidad excesiva de afiliados, y por número de afiliados va un delegado a la asamblea. En los conjuntos o urbanizaciones que son demasiado grandes, de 10.000 personas, 5.000 personas, sería imposible hacer una asamblea general de copropietarios. Y por eso en los reglamentos se trabaja con la figura de delegados, donde primero se nombran los delegados y después de estar nombrados los delegados, se hace la asamblea con aquellas personas que ganaron dicha asignación. Exactamente. Vamos hasta ahora bien. Vamos hasta ahora bien, entonces es importante aclararle a las copropiedades que no tienen esto reglamentado, pues no ir a actuar de esa manera celebrando sus asambleas. Porque es susceptible de impugnación, porque estamos violando el reglamento de propiedad horizontal. Exactamente. Ahora veamos el tema HIT, el tema que les gusta a las personas. ¿Cómo vamos a hacer esas reuniones? Y yo quiero salir totalmente de eso. Y ahí tenemos que remontarnos al artículo 42 y 43 de la ley 675 del 2001. Pero vamos a leerlo despacito, porque yo sé que los afiliados a la revista Propiedad Horizontal son muy estudiosos. Entonces vamos a entrarlo a analizar despacito y todo lo vamos a entender. Vamos a empezar con el artículo 42, que habla de las reuniones no presenciales. Es decir, son aquellas reuniones que no se hacen físicamente, sino se pueden hacer por medio de WhatsApp, por medio de correos electrónicos, por medio de diferentes sistemas. Veamos qué nos dice.
siempre que ello se pueda probar, entonces primero tenemos que generar que debe quedar la prueba determinada de la reunión. Habrá quórum de la asamblea cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. Quiero que analicen esta situación que es muy interesante, Juan Roberto. ¿Se exige que voten? Sí, La claro. norma dice que es necesario que... No, mire lo que dice. Lo que se requiere Deliberar. es exacto. Deliberar. Entonces dice que los bienes privados puedan deliberar y decidir en comunicación simultánea o sucesiva. Al decidir Las votan. personas pronto participar, pero no votar. Las personas de pronto pueden participar, pero no opinar. Que es muy diferente a la de comunicación escrita. Vuelvo a leer y pongámosle atención, que yo sé que ustedes son muy pilosos. Siempre que ello se pueda aprobar, primero hay que generar una plataforma, una estructura que se pueda aprobar la participación de todos. Sí. Habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio, los propietarios de bienes privados o sus representantes delegados puedan, no que tengan, puedan deliberar y decidir, puedan, por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. Es decir, que puedan. Que pasa como aquellos que no votan en las asambleas, de la misma situación. Sigue el caso. En este último caso, las sucesiones de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. Y dice, parágrafo, para acreditar la validez de una reunión no presencial deberá quedar prueba inequívoca como faz, grabación magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace, así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los copropietarios. Entonces, fijémonos que este artículo es muy interesante y es el que tiene que entrar a mirar. Miremos solo por la figura WhatsApp para no meternos por Instagram, que tiene mayor volumen. Generamos por WhatsApp una reunión que tú sabes que en un grupo pueden haber 250 personas. Entonces, en ese edificio hay 250 copropietarios. En esos 250 copropietarios comentan sobre la situación de la ley y dice que debido a que no se puede hacer de manera presencial, se hará una asamblea no presencial vía WhatsApp tal día. Y se montan y se deja prueba de que se colocaron en ese grupo todos los copropietarios. Empezamos la asamblea a analizar punto por punto y la comunicación puede generarse por WhatsApp y se puede generar la votación por WhatsApp. Podríamos utilizar el mismo sistema que estamos hablando hoy, pero ustedes saben muy bien que tocarían sistemas especializados que tampoco son caros. Me comentaba un ingeniero de sistemas, porque no es mi línea, que hay redes que podemos reunir hasta 1.000 y 1.500 personas por ese sistema, como lo estamos hablando ahorita, y que en realidad no sale tan costoso. Y se podría generar una votación por un sistema alternativo. Es otra figura. Pero fijémonos que las comunicaciones no presenciales, lo que me exige a mí es que las personas puedan tener el derecho a participar. Se me presenta un lío. Resulta que por esa figura de WhatsApp entro a votación el presupuesto, ¿sí? Y solo me contestan 30 personas del 100% o 30%. No voy a tener el quórum requerido para generar dicha aprobación. Doctor, Esa otro es la inconveniente, debilidad.
que se me generaría en estas reuniones no Otro presenciales. inconveniente con el Lo que yo tema. estoy planteando, perdóneme, Juan Roberto, lo que yo estoy planteando directamente no es un criterio mío, lo establece en una forma clarísima la ley. Dice es cuando puedan deliberar y decidir. Cuando puedan, no está obligado a que vote, pero el problema es cuando se genere la votación. Lo que tiene que generar, lo que dice el parágrafo, es la persona que tiene que generar y dar fe, que en este caso es el administrador y el revisor fiscal. Lo que sí tiene que generar constancia es que todos participaron y no excluyeron a nadie dentro de ese grupo de difusión. ¿Perfecto? Doctor, la pregunta que también se maneja sobre todo con la dificultad de las votaciones, si se llegan a hacer en forma virtual, es que estas votaciones, por ejemplo, en el caso de los estados financieros y en el caso de los presupuestos, obligatoriamente tienen que ser por coeficiente, y no nominal. Entonces, también la persona tendría que tener un sistema que le haga la votación por coeficientes y el registro. Claro, tiene que tener así porque así es que se vota. Hay una cuestión clara, si cogemos el WhatsApp, pues yo voy a saber cuál es el porcentaje de cada uno. Yo voy a saber cuál es el porcentaje de cada uno. Si es en el caso del residencial, acordémonos que las decisiones de carácter administrativo, se toman por unidad y las de carácter económico se toman por coeficiente. ¿Perfecto? Sí. Ya está. ¿No? ¿Qué otra situación se genera? ¿Qué otra pregunta? Pues doctor, de todas maneras, a través de estos sistemas de internet, hemos evaluado y ya se han hecho pruebas y hay mucha probabilidad de doble votación, hay mucha probabilidad de decisiones. Doctor, un segundo que no se está escuchando lo que habla. Doctor, apagó el micrófono. Sí, él lo hizo. Perfecto, ya. Listo, ya. Continuemos. Doctor, hemos estado haciendo pruebas por el tema de votaciones virtuales y la verdad que se ha observado que son muy susceptibles a duplicar y a fraude. Entonces pueden entrar personas a participar aún a pesar de no ser el copropietario. Entonces, de ahí que el control para que un revisor fiscal dé fe que realmente los que están participando a través del WhatsApp sea el copropietario. Entonces, yo creo que para los revisores fiscales nos queda muy complicado poder validar este tipo de votaciones. Y yo como revisora fiscal recomiendo a las copropiedades que es preferible aplazar la asamblea y no someternos a estas asambleas virtuales, sobre todo en conjuntos tan numerosos, donde va a ser muy difícil para el revisor fiscal y el administrador validar los que están votando. Ya hicimos las pruebas y una persona votó 5 veces la misma opción, mientras que con los sistemas que se llevan a las asambleas presenciales, los sistemas de votos electrónicos, pues el mismo sistema neutraliza el fraude. Si una persona votó una vez, ya no lo puede hacer 2 veces, porque está condicionado el sistema para evitar este tipo de fraudes. Pero hicimos las pruebas a través de los sistemas virtuales y notamos que una persona pudo entrar 5 veces a votar por la misma opción. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo a los revisores fiscales, que son los que tenemos que dar fe de esas votaciones, porque así nos lo exige la ley, que si no les dan las garantías tecnológicas, como son los sistemas que actualmente se están usando en las asambleas presenciales, pues que preferiblemente el revisor fiscal no se exponga a firmar y a dar fe de algo que no le dan a él la certeza de una operación certificada de calidad antifraude. Bueno, me voy a meter en un tema que es tuyo. Sí. Y te pido disculpas porque yo respeto mucho las profesiones. Sí.
Primera situación, el caso de lo que son estos sistemas virtuales de votación, efectivamente, no, yo no sé, tú lo dices en Bogotá, yo lo hablo por las ciudades que viajo, yo Medellín, Barranquilla y el resto del país, no han tenido una credibilidad, porque en verdad lo que tú estás planteando... No, doctor, creo que nos confundimos. Los sistemas que se están utilizando actualmente, las asambleas presenciales, que los han hecho a través de códigos de barra y de botones electrónicos, son buenos y son certeros, porque nosotros como revisores fiscales los hemos validado y los hemos comprobado y nos queda la evidencia física y hemos certificado que son válidos. Pero no nos preocupa los de WhatsApp, los de a través de internet, no nos da la validación. A ver, déjame. Estamos hablando de es que hacemos aquí un revertido. Sí, estamos haciendo un revertido. En las reuniones presenciales yo doy fe de los que están funcionando son los aparaticos estos electrónicos y lo del código de barras. Exacto. Estoy total contigo. Ha funcionado. Sí. Ha funcionado y se ha demostrado que lo que son por sistemas de votación por otra figura no generan una seguridad respecto a eso. Exacto. Sí. Primera situación. Segunda situación, lo que no me encuentro de acuerdo contigo es que al revisor fiscal lo pongan a contar votos. Los revisores fiscales generan dictámenes. Usted en el dictamen lo único que tiene que decir es que ese sistema no genera seguridad, pero no meterse a coadministrar. La asamblea crea sus propios mecanismos de control. Y en eso sí, perdóneme, con el respeto, a veces ponen hasta, perdóneme, al revisor fiscal a servir tintos cuando el revisor fiscal es fundador de FEI. O puede ser muy colaborador. Eso es otra situación. Pero ¿quién hace eso, doctor? No. Pero no me toca decir que el que ponen a contar los votos es al revisor fiscal, porque ahí sí yo respeto mucho a los contadores, aunque no soy contador, y la función que establece la ley lo genera por medio de dictámenes. Entonces, doctor, en eso no me encuentro. Me refiero es que usted está leyendo la norma, el artículo 42, donde dice que de esto dará fe el revisor fiscal. Pero hablemos por eso, ahora hablemos de aquellas reuniones de carácter no presencial. Exacto. Entonces, respecto a esas reuniones no presenciales, lo que hay que intentar es generar el mecanismo para que todos participen y ojalá que todos voten, pero que por lo menos participen. Por eso quiero invitarte a que veamos las decisiones por comunicación escrita que son diferentes a las no presenciales. Leamos el artículo en forma clara. Dice, serán válidas las decisiones de la Asamblea General cuando convocada la totalidad de las unidades privadas. Es decir, a todos hay que llegarle el papelito por escrito. Los deliberantes, sus representantes o delegados debidamente acreditados, aquí se obliga, expresen el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma, la fecha y la hora en que se hace. Fijémonos la diferencia entre lo que eran en las reuniones no presenciales y las decisiones por comunicación escrita, porque en las decisiones por comunicación escrita sí me obliga que el 100% se pronuncie respecto a los puntos determinados. Dice, en este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de los coeficientes que integran el edificio conjunto si los propietarios hubiesen expresado su voto en documentos separados. Estos deberán recibirse en el término de un mes contado a partir del envío acreditado de la primera comunicación. Entonces, fijémonos qué es lo interesante de esto. La primera no requiere que todos voten. En la comunicación por escrito, en las comunicaciones por escrito, sí me obliga que todos manifiesten su expresión sobre lo que es la determinación que tomó sobre la aprobación del presupuesto, sobre la aprobación del consejo que se hizo. Aquí el cuento, qué es lo que hay que hacer y si podemos llegar a una conclusión muy clara. Son dos logísticas diferentes. ¿Sí?
Roberto, ¿se ha dado cuenta que son dos logísticas diferentes? Usted que es el rey de los sistemas, la primera, usted podría montar un cuento muy interesante, porque el hecho es que usted lo único que tiene que contar es que todos se generaron la comunicación simultánea. En el segundo es muy diferente. En el segundo lo que nos está obligando es que todos participen. Entonces le toca al pobre administrador que se infecte de coronavirus, ¿sí? Porque le va a tocar ir apartamento por apartamento, ¿sí? A lograr recoger todos los papelitos para que el 100% vote. Ese sí considero que de verdad es un riesgo, ¿sí? Doctor, vamos a hacer una tanda de preguntas que ha escrito la gente y continuamos con todo el tema legal. Vamos a leer las preguntas y vamos a ir contestando y si hay algo en lo que quiera profundizar, seguimos. La primera pregunta que me hacen es si ellas ya hicieron la citación a la asamblea, ya se hizo una citación, por ejemplo, para este fin de semana, pero debido al decreto pues tienen que cancelar. Ella tiene que primero cancelar esa primera citación para poder crear una nueva citación o simplemente pasa un comunicado y empieza a hacer otra convocatoria. Lo lógico es que primero mande una carta por cultura. Cuando usted no va, si usted me invita a almorzar a la casa, que no me ha invitado, pero bueno, un día me invita a usted a su casa y si yo no voy, lo lógico es que yo lo llame a usted y decirle, oiga, yo no puedo ir. Entonces, lo más lógico es que el administrador notifique por cualquier medio a todos los copropietarios que se canceló. La imposibilidad que se canceló. Que cuando puede hacer esa asamblea, la puede citar ese mismo día o decir que queda aplazada por razón del decreto, queda aplazada hasta nueva orden. La asamblea, el cual se informará de nueva orden, pero tiene la justificación legal para entrarla a aplazar. Bueno, pero es que la persona me pregunta es si tiene que ser antes del 31 de marzo esta nueva convocatoria con una fecha establecida fija. Así esta otra fecha tenga que volverse a aplazar. A ver, en este momento el decreto va por 2 meses. Puede que el gobierno diga no, dentro de un mes diga no, ya aquí no entra la pandemia, abramos esto. O puede también aplazarlo. Yo prudentemente diría que la notificara una vez el gobierno nacional deje en firme la decisión del aplazamiento, pero por prudencia, simplemente por prudencia. Pero yo lo que no haría es ponerle en un momento, pero administrativamente, no jurídicamente, es ponerle fecha cuando la intangibilidad de esta medida de orden público a nivel sanitario, sin saber si se va a extender o no se va a extender. Exacto. Así Otra pregunta interesante de Margarita Reyes, muchas gracias. Desde que el 4 por 1000 se iba a hacer solo por un año. ¿El qué? Y ha tocado irlo aplazando, el 4 por 1000. Ah, sí. Doctor, Margarita Reyes pregunta, ¿es posible que no existiendo límite de poderes en el reglamento de la copropiedad de una torre de 18 apartamentos, se otorguen poderes y vaya un propietario por torre con los respectivos poderes de la torre y de esta manera se pueda minimizar el riesgo y se pueda hacer la asamblea? Lo que entiendo de la pregunta es que ella quiere que por torre... Se continúa, doctor, que ya... A ver, la ley no la prohíbe. Entonces tenemos que irnos a los reglamentos y el reglamento tampoco lo prohíbe. Yo he tenido asambleas, yo tuve una asamblea muy graciosa en una parcelación para aprobar un reglamento donde hubo quórum del 100%. Fue un propietario, fueron 52 unidades, me acuerdo muy bien. Fue un propietario con 50 poderes y fue otra persona. Hicimos quórum del 100%. El reglamento en ese entonces no prohibía de ninguna manera que se llevaran determinados poderes. Entonces, esa sería una fórmula viable para poder generar legalización a la asamblea para realizar esta reunión ordinaria.
¿Qué otra pregunta le Bueno, parece? hay otra pregunta que hacen es, ¿Quién la hace? bueno, un administrador, si no existe revisor fiscal en la copropiedad, la ley establece que el revisor fiscal es el que debe dar fe de que las participaciones de manera simultánea se están dando y son de los copropietarios. Si no hay revisor fiscal, entonces, ¿quién haría esta certificación? El administrador. El administrador. Sobre eso sí hay, se pronunció la sentencia C-318 del 2002. Otra pregunta importante que me hacen acá, si se llega a hacer la asamblea de manera escrita o de manera, sí, sobre todo de manera escrita, que no sea presencial, Virtual. y no sale y no se puede abordar el punto de elección del consejo, ¿quedaría el consejo anterior o quedaría el conjunto sin consejo? Queda el consejo anterior. El consejo anterior queda por la sencilla razón que el anterior no se ha revocado. Listo. Las cosas, hay una cosa, Juan Guillermo, que hay que aprender todos los administradores. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si no se ha nombrado un nuevo consejo, sigue el consejo existente. Es Y un ya principio ellos legal. mirarían si hacen una extraordinaria para elección de consejo. Sí, se deja la extraordinaria y por mientras se deja vigente el consejo específico. En conclusión, después de conocer toda esta tarea que dejaría al administrador o al revisor fiscal validar todas estas votaciones sin un sistema seguro, lo recomendable es que se aplacen las asambleas de tal manera que los copropietarios puedan participar en las mismas, como dicen, puedan deliberar y puedan decidir. Decidir es votar por sus estados financieros del ejercicio 2019, votar por su presupuesto que los regirá en el 2020, que en algunas copropiedades, que por lo general ya ha sido aprobado el incremento del 6% a partir de enero y ya están desarrollando el presupuesto, básicamente sería votar por el presupuesto que ya se está ejecutando en las copropiedades. Entonces, sería aplazar las asambleas para poder ejecutar estas votaciones más adelante, ¿no? Doctor, Yo tendría un concepto diferente. Yo siempre he considerado que los administradores son unos gerentes y las decisiones no se pueden tomar por formato. Hay edificios que son un número muy pequeño que Sí. pueden, en el caso de la norma de Bogotá, del 2x2, ¿sí? Y tienen salones muy pequeños, pueden utilizar la misma virtualidad para realizar la actividad. Yo le pido la asesoría a Juan Roberto, digamos, en Zoom, ¿cuántas personas pueden intervenir? ¿Tú sabes? A mí me decían que 50, creo. yo el inconveniente que le veo desde la parte del manejo de la Ya se hicieron tecnología pruebas. es si algún copropietario que no tenga la capacidad óptima, ya sea para manejar la herramienta, Datos, internet. o sea por temas de datos o de internet, él podría después alegar que está siendo excluido tanto de la participación como de la votación. ¿Por qué lo digo? Pero confiemos que encontramos un ingeniero como vos, bueno así toda la cuestión y que nos lleve al cuento. Es que el tema, no quiero. doctor, en este tema de la tecnología, el problema no tanto es si la tecnología funciona, sino si la persona, el copropietario, es capaz de adaptarse a esta tecnología. Si me lo dice a mí y a mi generación, algunos podemos, algunos pocos no, pero la mayoría no son de mi generación. Entonces, ¿qué problemas hay con este tipo de temas de reuniones en línea y de votación en línea? Primero, es la conexión de internet de cada uno de los apartamentos. Falla. Que puede fallar. Segundo,
las especificaciones técnicas propias del computador. Pongo un ejemplo. Alguna vez una persona compró uno de los cursos que vende la revista Propiedad Horizontal y me decía que el curso estaba sin sonido. Me tocó meterme con un software que me permite manejar el computador El como es computador, y me tocó arreglarle toda la configuración de sonido para que él pudiera escuchar. Entonces, si nos ponemos a mirar Son y muchas a que se cosas. enfrenten las copropiedades a estos desafíos tecnológicos y sobre todo culturales del manejo de herramientas Y tecnológicas, con personas de la tercera vamos a edad. tener, permítame un segundo, vamos a tener un problema grande en que vamos a tener que estar atendiendo muchos problemas Mm. hasta durante el momento de la asamblea. Dentro de las maestrías que se han hecho acá en el hogar nuestro, hemos visto que en estas reuniones que son virtuales, hay el problema de que no solamente es que la herramienta funcione, sino que también el ser humano funcione con la herramienta. Ujú. Entonces, claro que lo pueden intentar. Digamos, ya si consiguen un técnico que les pueda solucionar esto y además le pueda solucionar el problema inmediato con, imaginémonos 500 abuelitos, 500 abuelitos, con votan. el problema de que tienen la configuración mala en el computador y todos peleando porque no pueden escuchar. ¿Qué va a pasar con esa asamblea? Entonces, Ujú. a mí me gustaría decirles sí se puede y ser optimista, pero Ajá. desde la experiencia que he tenido tanto como alumno de maestrías virtuales, como en el desempeño que tengo, es muy difícil sin haber hecho una educación cultural de la tecnología que la persona la pueda utilizar. Entonces, ese es mi punto de vista, pero claro, ustedes están en la total libertad de que si hay algún sistema que llegan a encontrar y les funcionó perfecto, me cuenten. Doctor, en las no sé, asambleas, no, espera, Espera que, el quiero joven, contarle una me alegra experiencia. mucho, En a las mí me alegra asambleas, mucho el concepto que tú acabas de decir, porque me sirve para lo que yo estaba diciendo anteriormente, ¿sí? Lo que se está hablando anteriormente. Fíjese que cada edificio tiene sus propias condiciones. sí, Si el edificio está lleno de puros cuchitos como yo, ¿no? Que la tecnología, como lo que uno nosotros. medio ha aprendido así, exacto, y todos mayores como yo, pues que nos cuesta, es cierto, no va a ser el mejor medio, exacto. porque lo que manejamos nosotros, especialmente WhatsApp, es que yo le lanzo una pregunta solo a los administradores que están viendo esto. ¿Cuántos tienen Instagram? Instagram es otra plataforma. Entonces, entrar a definir, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero juguemos a que haya viabilidad, eso depende, por eso la ley en el artículo 41 y 42 nos da dos facultades, entonces en ese edificio de cuchitos, pues hagamos, que tú planteas, hagamos la comunicación, hagamos la asamblea por comunicación escrita, porque va a ser muchísimo más efectiva. Pero si cogemos el edificio donde vive Juan Roberto y el más viejo de todo el edificio, Juan Roberto, lo lógico es que la hagamos por reunión no presencial. Fijémonos que no hay regla perfecta. Lo que quiero hacerles ver es que ahí es donde el administrador tiene que volverse gerente, ¿sí? Y también, Dependiendo la norma que salió, cómo va a tomar la decisión para manejarla en su propio edificio conjunto. Sabemos que existe una excepción en la realización de la asamblea ordinaria, perfecto, porque la ley da la justificación. Entonces me uno ahí, puede aplazarla, puede ponerle fecha futura, puede hacer reunión no presencial, puede hacer reunión por comunicación no escrita, puede utilizar otros sistemas de comunicación. El hecho es que no nos quedemos en el cuento de la reunión presencial de manera ordinaria. Hay posibilidades. La ley nos establece dos y son muy diferentes las reuniones no presenciales y las de comunicación escrita. Porque las de comunicación... especifiquemos y me están pidiendo el favor de que especifiquemos las características de no presenciales y las características de reunión escrita. Especifiquemos las características una por una para seguir.
Bien, en las de comunicación escrita tiene que ser por documento físico, primera característica. Las no presenciales admite todo sistema virtual, telex, fax, cualquier otra situación, admite cualquier otro tipo de figura. Dos, segunda característica, en la de comunicación escrita, todos, pero todos tienen obligatoriamente que generar su aceptación o no aceptación a la misma. En el caso de las reuniones no presenciales, ¿sí? El hecho es que la gente participe dentro de la reunión. 3. Existe una notificación expresa que debe establecerse en las decisiones por comunicación escrita, como es el nombre del propietario, como el contenido de la misma, la fecha, la hora en que lo hace. Y tiene propiamente un mes para entregar esa respuesta. En el caso de las no presenciales tiene que ser simultánea e inmediata, ¿sí? En el caso de las reuniones por comunicación escrita, los soportes quedan en el acta. En el otro en las no presenciales, el revisor fiscal, donde hay revisor fiscal o el administrador, es el que tiene que generar la constancia de que hubo una reunión en forma de comunicación y da fe respecto a eso. Creo que son bastantes. Sí, cada administrador debe evaluar las diferentes obstáculos que se les pueden presentar para la validación de la asamblea. Entonces, pues, en la escrita, como bien lo dice usted, todos deben votar, todos deben participar, y en las virtuales o no presenciales, pues, igualmente el administrador y el revisor fiscal deben dar fe de que las personas que participaron son los copropietarios y que no se prestó para fraude, porque como le decía a usted, son susceptibles de fraude, porque hicimos las pruebas y fueron susceptibles de fraude. Una persona votó 5 veces en la misma opción y bueno, al revisar eso entonces sería una votación viciada. Entonces por eso yo creo que se deben desarrollar más mecanismos. Yo sé que ahorita estamos encima por la situación, pero que nos está llevando a un avance tecnológico, nos está llevando a que las copropiedades piensen más adelante, bueno, algún día nos vamos a ver enfrentados a esto y tenemos que tomar los controles. Eso es un reto, pero que ahorita inmediatamente ya la tengan solucionado las copropiedades, no lo tienen. Bueno, doctor, yo creo que... Este es un tema totalmente nuevo. Claro, claro. claro. Y es un tema totalmente nuevo que nos lleva a madurar y a pensar en muchísimas cosas. Pero es importante, que ha generado muchísimos debates. Es importante lo que estamos hablando, doctor. Hay que generar esto como una oportunidad, una oportunidad para crecer. Exacto, sí, perfecto. Yo siempre, a mí que me tocó empezar a litigar con máquina, a escribir manual y me ha tocado manejar todo esto. Cada vez que veo un obstáculo tecnológico, digo, esto es otra oportunidad para crecer. Lo mismo, esto es una oportunidad para crecer. ¿Sí? Hay una cuestión que quiero, al principio verán miles de errores, estas asambleas que se hacen van a estar llenas de pecados. De errores, ¿sí? Y demandas. De errores y demandas. Pero ¿qué es la situación? Acordémonos que existe una presunción legal que es la de la buena fe. El hecho es que aunque cometamos errores, vale la pena ir pensando en este tipo de alternativas muy interesantes para las copropiedades. Hoy puedo estarme yo comunicando con ustedes y estarme comunicando con todo el país, ¿sí? Hablando sobre este tema sentado en mi oficina. Esas son oportunidades que en un momento dado tiene uno que pegar el salto. Claro. Y sobre todo para las tediosas y trasnochadoras noches de los consejos de administración. Sí, hoy me salvé porque afortunadamente mi hija es la que está en la asamblea hoy, en una de las asambleas, ¿no? Y otros abogados de la firma, ¿no? Doctor, también de estar con la revista, que es importantísimo. También la gran oportunidad que se está abriendo con esto es que podemos empezar a hacer un día a la semana una charla sobre propiedad horizontal. Por ese medio. Estamos hablando.
No me cojan público porque eso es mala educación. ¿No? Juan Roberto, estamos hablando, Juan Roberto. Bueno, Bueno, doctor, muchas gracias. También le damos gracias a todas las personas que asistieron por Facebook Live. Igual este video también lo vamos a lanzar para todas las personas que están inscritas a la revista, para que lo puedan ver y puedan sacar sus conclusiones. 3 puntos importantes: podemos aplazarla y podemos hacerla ya sea por modalidad virtual, siempre y cuando haya sistemas óptimos, o de la forma de asamblea escrita. Muchas gracias, doctor Ramiro Serrano. Lo dejo para que vaya a descansar. Un abrazo. Sé que ha tenido un día duro y la revista Propiedad Horizontal seguirá con ustedes, acompañándolos siempre en estos momentos de crisis que van a traer grandes oportunidades. Hasta luego. Oye, los buenos también. ¿Ah? Y en los buenos también. Un abrazo para todos. En los buenos siempre. Un abrazo. Chao, doctor. Bueno, vamos pues.